¿Qué tal? Buenos días. Es lo único que sé de español, así que me adaptaré al inglés. Muchas gracias por la presentación. Creo que leyeron demasiado rápido mi biografía, pero bueno, voy a comenzar por una cita de Charles Bernard que dice, lo que creemos que ya sabemos es lo que a menudo nos impide aprender, que es lo que dice aquí en la pantalla. El programa CSI es un programa de televisión en lo que nos encanta esto, ya sea el programa de Nueva York, Los Ángeles o Las Vegas. Y también no sabemos bien qué es. eh, un poco de mí les quiero agradecer por recordar lo que hice. Yo soy profesora en ciencias forenses o ciencia forense en singular en el departamento de bioquímica, química, física y ciencia forense en singular. Es un programa nuevo y imparto distintas clases. En el momento estaba yo solo y también, como pueden ver en letra itálica, ahí dice investigación en el lugar de los hechos, interpretación y evidencias. Esos son, uno y dos son las clases que imparto hoy a los estudiantes del primer año. Y es muy difícil para ellos porque tienen que adaptarse, porque hablo muy rápido también en francés y la interpretación de tareas, estos son clases importantes, pero mi interés para la investigación se refiere a la epistemología. La epistemología es entender cómo vamos construyendo el conocimiento. Mi esposa me pidió que fuera breve porque mi tema de investigación es diferenciar el conocimiento y lo que creemos, cómo lo hacemos. Y me interesa, por supuesto, la ontología de los rastros. La ontología es la naturaleza del rastro. ¿Qué es un rastro? Una vez que entendemos qué es, porque no siempre sabemos, quizás podemos identificar lo que sí podamos decir y lo que no podamos decir. Trabajo mucho con la probabilidad, la interpretación y la semiótica. Normalmente eh, esto aprendemos en la escuela, la estadística. Hay programadores aquí. Bueno, si levanta la mano es que son programadores. La estadística contesta las preguntas que hacemos y a veces no se consideran para la ciencia forense, pero es una ciencia que me gusta. La interpretación de la evidencia también con el conocimiento y es lo que percibimos en sí como evidencia. Y también me interesa, como ya les dije, en la semiótica. Soy director del grupo de investigación en ciencia forense GRSF y también fui fundador y soy miembro del comité ejecutivo e investigador. Es el único que existe en Canadá. Está opuesto a la Universidad de Trois-Rivières. Me siento muy orgulloso de esto, de donde trabajo y somos colaboradores, socios de con la UNAM y agradezco mucho que me hayan invitado y que estoy aquí. Y entonces, habiendo dicho de esto, antes de ser un investigador inteligente, fui graduado de la Escuela de Guerra en la carrera operativo. En ocasión, recuerdo que me enviaron para practicar esta ciencia. Establecimos el laboratorio forense y en la Academia Francesa creamos el Departamento de Investigación Forense para identificar restos humanos y no esto en realidad esto no es a lo que se dedica la Fuerza Aérea, pero trabajé en eso, en el crimen y la investigación y en la inteligencia. Entonces, ¿qué es la ciencia forense? Por cierto, como recordarán, inicié mi plática con el programa CSI. Hay una escena del crimen, 90% de nuestros
rastros es lo que se fundamenta la ciencia forense. Por un lado, tenemos todas estas ciencias bien establecidas, ciencia pura y aplicada. No sé por qué se dice pura, pero bueno, así se dice pura. Y tenemos estas ciencias, tenemos esto y luego de los que estudian criminología también se involucran las ciencias suaves que no siempre son ciencias y luego son forenses, quiere decir que se aplica, le damos servicio a los policías, a los jueces, ay, de repente ven cosas que no entienden y de repente ya se vuelve algo forense que la dicen, muy bien, hay estudiantes que me dicen, yo estoy en el programa de ciencia forense y les quiero decir esto. Primero, no todo el mundo sabe lo que es la ciencia forense. Quizás sea una habilidad o técnicas o aplicaciones de recetas que tienen los policías en las escenas del crimen. Algunos fundadores de estas disciplinas se hacían estas preguntas como Bertillon y también Gross o Volmer en Estados Unidos, o también se pensaba que era un sistema o técnicas reservadas únicamente para los científicos y Volmer es el que se hacía esta pregunta o es una ciencia en sí misma por su propio derecho, es una disciplina científica y decimos esto cuando no entendemos muy bien. Primero, ¿de dónde viene el término criminalístico? Bueno, esto viene de un abogado que también fue un juez. eh, Existía antes el sistema de la Inquisición, como los españoles, los franceses, y luego ya se volvió un juez, como un árbitro, también se llama así en Austria, por la Primera Guerra Mundial, y lo que definió Gross como criminología fue la ciencia de la investigación y insisto en esto, él nunca dijo o él nunca previó que iba a ser una ciencia para investigar, ni que era una ciencia para la justicia. Dijo que era la ciencia de la investigación y nosotros podemos integrar el aspecto científico a la investigación. Es distinto y por eso comenté con la señorita que viajó de Bosnia a Argentina, pero cuando vamos a los países del Oriente, Rusia, Bosnia, además, sigue este significado que la criminalística es la ciencia de la investigación y un criminalista de 1940 indicó el volumen que se llama que es la investigación científica. Entonces, en sí, ¿cuál es nuestro desafío, el que enfrentamos a diario? Pues practicar la ciencia. ¿Pero qué es la ciencia? Pues la ciencia se refiere al máximo conocimiento, que es un sistemático estudio de la estructura del mundo físico a través de la observación, a través de métodos que le llamamos método científico. Y la ciencia, hay distintas disciplinas o ciencias o ramas científicas y todas de estas utilizan lo que llamamos un método riguroso que es el método científico y cuando pensamos en esto hay un problema y si se aplica el método científico podemos resolverlo. Entonces a mí me gusta esta definición, el estudio sistemático del comportamiento del mundo físico y las evidencias son las evidencias que colectamos que podemos inventar a través de nuestra propia experiencia. Y también si el sujeto de interés a través de la observación
existe un cuerpo, o imaginemos que yo decido estudiar un nuevo objeto científico de interés que le llamo rastro. Y este rastro me da la información de lo que sucedió ahí. Y yo defino rastro como un sujeto científico de interés. Por ejemplo, si estudio la vida, defino biología, si defino la materia, defino la química, si defino energía, puedo referirme a la física, ¿correcto? Entonces, primero. Y después, uno de los puntos en cuanto a la ciencia forense es que en lugar de que sea predictiva, en lugar de que la experiencia se utilice para confirmar, para corroborar y demás, o para inferir que no es tan sencillo siempre las teorías generales del mundo, esta ciencia se vuelve retrodictiva, nos lleva al pasado a través de una ley, por ejemplo, la ley de las leyes de física, y en lugar de un evento, nos lleva a un evento del pasado que nos permite comprender. No es científico, es acientífico, es opuesto a lo que podemos observar a través de un método científico. Y esto se vuelve algo interesante, porque ¿cómo puede ser una ciencia si por su característica retrodictiva nos lleva a observar un evento que sucedió en el pasado? Y aún más, no podemos practicarlo con la experiencia, y si hay experiencias que tratamos de repetir y se vuelven múltiples experiencias, a veces se vuelven regulares, a veces hay irregularidades, no hay algo muy claro. Por ejemplo, utilizamos la estadística, la distribución, la mediana, pero esto es cuando podemos controlar todo, tratamos de controlar todo, reconocemos que hay una incertidumbre, y después también tenemos algo asimétrico porque no controlamos nada en la ciencia forense, no podemos tomar muestras de nada, muestra que es tomar de la población relevante en una forma relevante que defina la representatividad de lo que vemos, y no vemos qué pasó, no pudimos controlar nada, no fue un experimento controlado, pero somos muy buenos, estamos muy seguros de lo que estamos viendo es el rastro, entendemos lo que hacemos entonces. Y pues entonces, ¿cuál es nuestra rutina diaria? Pues la rutina diaria aquí con la cita de Thomas Kuhn dice que la ciencia cotidiana o la ciencia normal se resume en la resolución de problemas. Eso es lo que hacemos en la ciencia forense, resolvemos problemas, los estudiosos legales, los juristas, los jueces y demás. ¿Y qué quiere decir que resolvemos problemas? Pues tenemos la cita de Dodge. Para los que no saben quién fue Dodge, se llama el padre de la computación cuántica. Yo creo que era un señor inteligente que dice que resolver un problema es encontrar una explicación donde no existe el conflicto en el estado actual de nuestro conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto en la ciencia forense? Pues utilizamos principios mágicos, y ustedes lo saben, para aquellos que están en ASIF, y uno es el principio del locar, todo contacto deja un rastro, ¿correcto? ¿Quién está de acuerdo de esto? ¿Estamos de acuerdo en esto? Todo contacto deja un rastro, porque ahí está, Lockhart dijo eso. Y también dijo, bueno, tenía una voz muy vieja en los 60, me da mucho gusto que está imitando al señor Locares, qué gusto me da que lo que dije yo se considere un principio. Y lo que escribió: debido a la violencia de un crimen, hay un contacto necesario que deja rastros, pero también después esto es un enfoque sociológico, la violencia de un crimen. ¿Y qué tal que un crimen no sea violento? ¿Deja rastros? ¿Hubo contacto o no? Entonces, hay crímenes que se adaptan a eso. Y después tenemos el segundo principio, que es el principio de Kerr, que dice: cualquier objeto del universo es
único y este es un principio americano porque lo dijeron, no en Estados Unidos, no es americano, es europeo. ¿Y para qué sirve este principio? Pues es un principio filosófico, quiere decir que por supuesto todos los objetos del universo son únicos, no solo por los tres estados de un objeto, sino por toda la forma. ¿Para qué? ¿Por qué nos interesa un objeto? ¿Por qué un objeto que es único se puede separar de otros? Nos da información que estudiamos y nos indica después de este estudio qué podemos inferir de un rastro que deje este objeto. Estos son principios que conocemos, que aprendimos, que nos han hecho exámenes y después se define lo que es un paradigma. ¿Creemos en esto? Pues, ¿qué es un paradigma? Es un modelo, es una tradición completa. Le enseñamos a los estudiantes que es un principio y los científicos forenses creemos en esta ciencia. Dice ahí, por cierto, la definición de paradigma dice que es un modelo de pensamiento, es una forma de ver el mundo como queremos verlo. Es, es una perspectiva epistemológica a través de este objeto científico de interés que podemos definir rastro. Hasta aquí vamos bien. Y ahora les quiero contar una historia pequeña. En 2004, en marzo de 2004, el 11, hubo un atentado terrorista, una bomba en Atocha, en la estación del tren de Atocha en Madrid. 200, casi 200 muertos, 2000 heridos. Inmediatamente en ese momento hubo una reunión en Francia. Estaba yo trabajando en el grupo contra el terrorismo y inmediatamente, por supuesto, se inició una investigación internacional convocada por la Interpol para ayudar a los españoles, no para detenerlos, sino para averiguar, evitar que hubiera más bombardeos. Aquí hice algo que ya no hago, las huellas dactilares, ¿verdad? Se encontró una huella dactilar en una bolsa de plástico de polietileno y bueno, en una bolsa de plástico y fue una huella relevante y esta bolsa era donde estaban los explosivos. Vimos esta huella, se llevó a Interpol, se compartió con toda la policía internacional y el 10 de abril de 2004 el FBI de Estados Unidos anuncia que hay 10 coincidencias comparables y envía una identificación formal a las autoridades y utilizó la palabra identificación. Estaban completamente seguros que era de un señor Brandon Mayfield. ¿Y quién es este señor? Brandon. Dices, wow, ¿qué? No, no es negro, ¿verdad? ¿Cómo? Dicen, shit, qué barbaridad, es un abogado criminalista. Oh, Dios mío, es musulmán. A ver, se enamoró de una mujer egipcia y se quería casar con ella, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay que encontrar otras cosas y dices, ah, él fue el abogado de defensa del grupo Boston Four. Es un grupo de americanos musulmanes que organizó un viaje a Afganistán y ya dijimos, ya muy bien, es este señor, pero no, no, en realidad él era el abogado defensor de solo uno y fue su abogado de divorcio de una persona, miembro del grupo de Boston 4. Tenemos un problema y nos hacemos la pregunta, ¿quién identificó a este señor Brandon Mayfield? Bueno, y entonces primero
nos envían las huellas. Los españoles dicen, los americanos se equivocaban, ¿verdad? Se equivocaron. ¿Cómo? Así dijeron los españoles. Y este señor Brandon Mayfield anuncian que identificaron a Unane, era un turista de Al Qaeda y estamos muy seguros que es este señor de Al Qaeda. No lo encontramos, a lo mejor él explotó junto con la bomba, pero los americanos estaban completamente seguros de la identificación y los españoles dijeron no, claro que no, por supuesto no. Entonces viajé a España para explicarles a los contrapartes españoles que estaban equivocados y los españoles, fueron los españoles recibieron al FBI, ellos decían que no era el señor Unan y nosotros somos el FBI, somos americanos, somos los que tenemos razón. Después, el 6 de mayo de 2004, arrestaron a Mayfield y ¿quién identificó a Mayfield en Estados Unidos? 4 expertos americanos del FBI. Estos 4, 2 de ellos fueran los expertos en Estados Unidos, el que estaba cualificando, certificando la identificación de huellas dactilares. Y entonces teníamos un problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Y qué sucedió después? Bueno, la razón, esto fue un problema en ese país porque esta comisión se reunió, una comisión internacional científica, emitió un reporte en 2009, perdón, no 2000, sí, y explicó todos los aspectos forenses detrás de la identificación del señor Brandon Mayfield. Se mencionaron los errores, había muchos errores. Por ejemplo, teníamos el libro 91, se buscaron las reverencias, ¿verdad? Ahí hay un título en inglés que dice Young Science in the Courtroom, que decían que la ciencia era una ciencia patito, digamos, sería la traducción más adecuada. También se desafió a los jueces para identificar cuál era la ciencia que estaba siendo juzgada. También hubo muchos críticos en cuanto a la ciencia forense y si los expertos tenían sesgos y por supuesto el sesgo existe. Tenemos sesgos por la educación, religión, amor, odio. Por eso no somos entes artificiales. Por supuesto que tenemos sesgos. Y entonces también hubo proyectos que dieron lugar a una descalificación, emitir culpables para identificar cómo se estaba utilizando el ADN para incriminar a las personas. Tuvimos un reporte forense. Primero hubo un hallazgo, una fragmentación de la comunidad científica. Los expertos no se hablan entre ellos, están aislados, no se hablan entre ellos mismos, no es una comunidad cercana. Existe una ausencia de prácticas robustas, excepto con el ADN. Por eso lo taché, porque 7 años después se emitió otro reporte PICAS y que dijo qué sucedió desde el último reporte, hubo una auditoría y finalmente eliminamos esto del ADN. También existe la ausencia de una revisión por pares por los mismos científicos y muchos fundamentos científicos se fundamentan en la práctica y no se podía cuestionar si pudiéramos revisar estas prácticas. Y también existe una sobredeterminación de una afirmación, de una identificación, de una coincidencia cuando se pronuncia que hay coincidencias. Pero cuando son
Esto es lo que indica, pero cuando verificamos las primeras páginas de este reporte son interesantes porque antes de atender este problema, este reporte explica cómo se practica la ciencia forense, cómo se practica en los tribunales, en donde están los jueces. Y después se pregunta cómo se da el contexto, cómo se aplica a la ciencia, porque tenemos una posición conservadora y oposición al sistema para permitir la ciencia. Existe esta oposición en los tribunales para admitir evidencias o pruebas y para aceptar o para criticar lo que se presenta en los juicios. Existe también los abogados no comprenden bien la dimensión científica de esto y un problema también que los juicios se dan en tiempo limitado, que no es el caso de la ciencia y la defensa real se lleva a cabo entre los tribunales por la aceptabilidad y la visibilidad de las evidencias y por supuesto los críticos. Aquí está las diferencias deben llegar a un consenso, de otra forma surgen problemas y estoy diciendo que si no se plantea todo esto correctamente, no se puede practicar adecuadamente la ciencia, pero lo que evolucionó fue esto. Fue una necesidad de que la comunidad científica sea que evolucione y tenemos paradojas, tenemos las crisis, como dije, el reporte tenemos estos juicios muy serios de error judicial, hay parcialidad, tenemos informes que pueden ser erróneas, hay una ausencia de la ciencia, de control, de objetividad, de es imparcialidad, puede cambiar todo. Y por otro lado, cuando se verifica, cuando lo vemos, porque nos enfocamos en lo que se presenta en un tribunal, estamos orientados a una cierta gestión de la calidad y tenemos experimentos en laboratorio porque como expliqué, esta ciencia es distinta a las ciencias tradicionales, no se experimentan. También queremos estar inmunizados contra el contexto, tener una ciencia con el contexto separado y si se encontraran las soluciones adecuadas, no necesitaríamos jueces y evitamos a toda costa el riesgo, no nos gustó. Y por ejemplo, tenemos CSI, tan populares estas series, la mayoría son hombres, se combaten el crimen, o sea, no hay un solo estudio criminológico que indique que esta ciencia se encarga de combatir el crimen. En la televisión lo dicen y eso es lo que creemos. Nos estamos enfocando en las tecnologías, en la innovación y tan pronto surge una innovación decimos, vamos a estar mejor, la inteligencia artificial nos va a ayudar y bla, bla, bla y demás, ¿verdad? Y por lo tanto, suponemos que la ciencia va a resolver cualquier problema sin preguntar de dónde vino este problema. Y cuando estamos en el otro lado, permitimos, nos alejamos de las cortes, de los tribunales y nos enfocamos en la investigación y la inseguridad. Hay una paradoja porque esto se vuelve la aplicación de la ciencia en los distintos contextos. Pero ¿cómo podemos conciliar esta oposición entendiendo que la ciencia se aplique para la seguridad, para la investigación sin importar la razón? Y hay una razón, ya que tenemos esto, la con esta ciencia nos permite identificar un evento pasado a través de una experiencia que nadie observó y que nadie pudo controlar.
Y tenemos también el enfoque en las tecnologías. Debemos ser mejores en el desarrollo de algoritmos, en decir, muy bien, ahora puedo identificar una huella dactilar rápidamente y eso es lo que nos hacen pensar, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos el reporte NAS, lo reconocen. En Canadá tenemos el reporte canadiense donde participó únicamente la Universidad de Toronto, pero estamos en la provincia de Ontario. Entonces tenemos un reporte similar. Como somos canadienses, somos distintos a los norteamericanos. Tenemos un sentido de deber, pero eh, somos un país separado. Y si recordarán cuál fue el hallazgo del reporte NAS y del reporte PICAS y cuáles son las soluciones que surgieron en todos estos casos, debemos evitar los sesgos o prejuicios, y para esto debemos separar todos los laboratorios científicos de el crimen, de la persecución, de la policía, de la investigación, etcétera. ¿Correcto? Esa es la primera solución. La segunda solución, debemos estandarizar o normalizar la gestión de calidad. Debemos certificar, acreditar, calibrar, estandarizar protocolos que resolverán los problemas, ¿correcto? Y por lo menos para el primero, todo el mundo está siguiendo esto, y para el primero, así es como debe de hacer. Y este reporte es de 2009, es lo que dijeron los Estados Unidos a todos los países del mundo. Deben de combatir los sesgos, el prejuicio, deben separarse de eso. Como los países democráticos son científicos, a partir de la investigación, de la persecución, hay 200 laboratorios en Estados Unidos y ninguno siguió eso, ninguno hicieron lo que decían que iban a hacer. Y cuando verificamos esta separación de la ciencia, de las investigaciones policiales, la normalización a través de calibración, acreditación y certificación cortaron los procesos, validando los procesos. Y la primera crítica fue la fragmentación. ¿Qué combatimos la fragmentación? Creo que no. Y de hecho, eh, la fragmentación es uno de los problemas que tenemos en la ciencia forense, porque no entendemos qué estamos haciendo, porque nos vemos inmunizados por el contexto y trabajamos a base de rastros. Y por cierto, ¿quién aquí en 1840 Lafarge, el caso de Lafarge en 1840? Este fue el primer científico francés que estudió la toxicología, los venenos. Y después de este caso de Lafarge, hubo un experto en París y se volvió un experto, como dije, en los venenos y en las toxicologías. Y después de este caso renunció todos los puestos de estos casos porque los jueces no entendieron por qué era experto. También tenemos otro caso, Dreyfus, y hubo un mal entendimiento de la aplicación científica en un caso de espionaje y antisemitismo en Francia, también en Australia, y tenemos casos también en Estados Unidos, en Australia, en Knox, en Italia, y yo creo que también en México también hay. Pero por eso ustedes son miembros de ASIF y van a estar contentos con sus abogados. Por ejemplo, si buscan, encontrarán, y por eso las personas buscan expertos. La razón principal, los problemas, se refiere a la normalización, pero el problema real es la interpretación. Entendiendo esto,
por los abogados, por los científicos y cómo podemos inferir este conocimiento a través de la experiencia. Entonces, la solución es, esta es una de estas, la ISO 17025 y muy bonita esta fórmula matemática que es lo que se llama refugio seguro. Esto es lo que hacemos diario. Mis estudiantes tienen que aprenderse esta receta de memoria. Es un refugio seguro para practicar la ciencia forense y para una buena práctica, la gestión de calidad presentada aquí. ¿Está tan claro como el agua? No, realmente. Incluso se puede afirmar que esto y hay que verificar el aspecto de calidad, el aspecto de un sistema humano, que alguien se vuelva un experto, un científico, siempre con un enfoque en la tecnología. Y aquí le quiero recordar y lo quiero explicar cuando se desarrolló esto para Dreyfus, el caso de Dreyfus, la teoría de la probabilidad de las causas. Un experto únicamente afirmó ante la probabilidad del efecto. Entonces, es decir, se acepta la evidencia como una prueba. El juez preguntó, en un caso famoso el juez le preguntó, ¿quiere ponerse en mi lugar como científico? Somos expertos, tenemos una opinión experta y somos auxiliares de la justicia, estamos para apoyar la toma de decisiones, identificar un hecho, fundamento en el conocimiento, en la acción y si hay un criminal que puso una bomba, mató a alguien, los jueces son, se apoyan en los científicos para tomar una decisión a través de la ciencia y para permitir que se crea y se compruebe. ¿Y qué es la prueba? Es un artificio, como dice la pantalla, establecido a través de un método reconocido para permitir que una proposición sea el objeto de una creencia. Eso suena muy filosófico. Esa prueba no pertenece al experto, la prueba pertenece al abogado, el experto ayuda a construir la inferencia, la creencia del abogado de que se debe creer en esto. Si no me creen, por cierto, estamos saltando al sistema acusatorio, ¿verdad? Salte de un tema a otro. Es lo que dicen los americanos, estos sistema es una ciencia. El juez Harry Edwards es juez del noveno circuito, fue miembro de la comisión NAS y esto es lo que dijo el juez, está en la pantalla. En el sistema adversarial, una vez que se llega a los tribunales, la misión es ganar, ganar. Y para hacerlo, no le facilita a uno la situación a la otra parte. También este trabajo se realiza por los científicos. También dijo que es una utopía sugerir que las dificultades científicas que enfrentamos serán corregidas por los tribunales. No tenemos la experiencia, ni siquiera sabemos cómo hacer la pregunta correcta. Y Loran es un abogado, es académico, es jurista en la Universidad de Houston y también es fiscal ella en Texas. Y el del reporte NAS dice que es una serie de problemas que están muy alejados de la integridad y fiabilidad científica. Bueno, nosotros somos de la comunidad científica, pero un policía, un oficial de policía es científico, los abogados son científicos. Y perdón, lo siento por lo que les toca a los abogados, pero fue Rocher que dijo
Ella es de la universidad en Quebec, Canadá. Es una universidad pequeña, pero tiene una escuela de derecho bastante famosa. Los abogados educados en la Universidad Chabot, a un amplio rango de estos se vuelven magistrados. Y aquí en 1998, Rocher decía esto a los estudiantes. En cuanto a los estudiantes, a mis estudiantes actuales son los que se inscriben en la escuela de derecho porque quieren alejarse de la estadística, las matemáticas y las físicas. Y en 98 ellos fueron los mejores educados y 27 años después, creo que esa cita no es de 98. Bueno, muy bien. Recordemos este reporte, este señor Mayfield. El problema era cuando únicamente se llamó un error falso positivo porque condenamos a un inocente. Por cierto, estoy seguro que en México, como en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en cualquier lado, el discurso político de que matamos a las víctimas, nos importan las víctimas, no es un falso positivo, sino se refiere a todos los casos que no se han resuelto. Bueno, dejo este comentario así en el aire. Y 32 años después, en 1991, cuando se estableció la venganza de Galileo, en 2023, ciencia chatarra o ciencia patito, y a lo mejor en 91 algunos de ustedes a lo mejor no habían nacido, pero en 2023 claramente ya habían nacido ustedes, entonces este título es la ciencia patito, se refiere a los errores, ¿verdad? Falsos positivos. Y ya serían dos errores. Dos de mis alumnos del año pasado están publicando, hicieron una investigación y le llamaron cifras negras de la criminalidad, de las personas no se quejan y se refieren a estas cifras y trataron de entender de todos estos reportes y de cuáles casos son los que llegan a juicio. Y hay errores de dedo, por ejemplo, porque a veces se puede identificar algo en alguna cifra y este error como máximo es el 0.002%, pero seguimos intentando corrigiéndolo. Quizás en 10 años sería 0.001 y nos haría muy felices. Y lo que hallaron me parece muy interesante porque son de una asociación de casos en Francia. Es cuando este error tipo 2 se vuelve un error de sobredeterminación de la prueba científica o del rastro que dicen, lo tenemos, estamos seguros, transformamos nuestra creencia, vamos a decir así, pero lo que es interesante de estos casos no resueltos son por el error tipo 2. Cuando es un error tipo 1 es cuando alguien se manda a la cárcel y se descubre que era inocente, ese también después es un error tipo 2. Pero principalmente los errores tipo 2, todos los casos no resueltos, y cuando verificamos estos casos fríos, cuando se quieren reiniciar las investigaciones, descubrimos que había muchos rastros. ¿Por qué nadie los analizó? ¿Por qué nadie los captó? Porque en ese momento había una subdeterminación de los rastros. Las personas no sabían que ese rastro era útil y podría utilizarse, pero aquí la pregunta es ¿quién? ¿Quién lo pasó por alto? Y entonces la crisis actual, veamos, porque denme un momento, voy a tomar tantita agua.
Y bueno, aquí está el señor Oliver. Ok, muy bien. Y a mí lo que me gusta de esta disciplina es cuando enfrentamos, cuando estamos conscientes que quizás somos anómalas en nuestra disciplina, en lugar de pedirle a los académicos que busquen años o décadas, vamos con científicos que nunca han practicado ciencia forense, si tiene algún alguna ciencia dura que nos pueda ayudar. Por ejemplo, si uno tiene algún problema en la casa, va y le pregunta a algún doctor, ¿verdad? Entonces, este es el último que es muy buena porque cita la declaración de Sydney y esta se publicó recientemente. Y por cierto, mañana, ¿qué va a pasar mañana? Yo le llamo la el infinito forense AI de inteligencia artificial. Antes de terminar, se podrían imprimir las huellas dactilares, a lo mejor en 20 años ustedes son expertos, van a ganar mucho conocimiento en huellas dactilares, ¿verdad? Básicamente tenemos esta evolución desde 1900 y terminamos en la ADN. Yo me voy a retirar ya pronto, la tecnología avanza y cuando llegan mis estudiantes a las clases, empezamos las clases, a veces ni siquiera sabemos si lo que se imparte el primer año seguirá siendo relevante cuando se gradúen. Entonces hay muchas preguntas. ¿Qué debemos enseñarles a los estudiantes de esta generación? ¿La tecnología, saber qué botones presionar? ¿O si debemos enseñarles cómo pensar adecuadamente? Y ahí les dejo a ustedes dar la respuesta a eso. Y también, a ver si puedo cambiarles. Sí. ¿Qué significa mañana? Pues a ver qué dice ahí. Muy bien, está en español. Ok, tenemos drones, laboratorios, tenemos megabases de datos, tenemos el ADN, el fenotipado. Inmediatamente con un botón ya lo tenemos, ¿verdad? Pues presionamos y ya estamos. Y presionamos el botón equivocado, no importa, lo podemos corregir. Y ¿quién define los límites de la tecnología en el espacio donde vivimos? Pues todo depende de los rastros. ¿Y quién hace las distintas preguntas que sean relevantes? ¿Quién será que interprete estos resultados? Y finalmente, ¿quiénes serán los investigadores? ¿Dónde estarán los abogados? Y si hay algún problema, ¿quién se va a encargar? Aquí, por ejemplo, en 1963, el señor Kirk dijo, ¿hacia dónde va la criminalística, la ciencia forense o como se vaya a llamar? ¿Hacia dónde va a ir? Esta pregunta era epistemológica, filosófica, pero no se refería a la tecnología, a presentar botones. Y finalmente llegamos a la declaración de Sydney. ¿De dónde viene? Pues viene a partir de las preguntas que tenemos. Esta fue mi tesis a principios de los 2000. ¿Qué es la ciencia forense? ¿Cómo podemos pretender que es una ciencia? ¿Qué es una ciencia? Ya les mencioné algunos comentarios de mi primer documento académico de 2012 fue para desde la, los forenses a la ciencia forense, si es una técnica, antes de esto, si es una ciencia, debimos adaptar la semántica y entender que la ciencia no son solo técnicos y después de lluvias de ideas con distintos académicos, Rooks, Margot y en general, nos siguieron, seguimos en distintas conferencias como esta en la que estamos y tuvimos muchas discusiones, paneles y cómo íbamos a definir la ciencia forense, por ejemplo,
si era una ciencia forense o qué íbamos a hacer. O pues, los abogados, ¿verdad? Decían, no, ustedes nada más están diciendo de ciencia, pero nosotros queremos experiencia. Y quizás esto era nuestra culpa porque no estábamos siendo muy claros de lo que la ciencia forense que se definió después era la ciencia de un rastro, ¿no? De eso se trata. Y para terminar, y aquí hay varios documentos escritos al respecto con la intención, ay, perdón, ¿qué pasó? Muy bien. Y la conferencia, vieron lo que pasó ahorita, se acabó, apagué la presentación. Bueno, esta es nuestra realidad. A veces la tecnología no funciona, pero en una conferencia presentamos el resultado de nuestra lluvia de ideas y desarrollamos este documento que se llamó la Declaración de Sydney, porque muchos autores son de la Universidad de Sydney, son académicos mayores o practicantes o profesionales que determinamos cómo se percibe lo forense, qué podemos decir, qué no podemos decir, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Tuvimos varias presentaciones en distintas conferencias y finalmente en noviembre de 2023 este fue el primer tema de la Convención de Australia. Tuvimos 22 paneles de discusión de química, física, eh, forense nuclear, energía nuclear, distintos paneles y la conclusión final fue hacia dónde vamos con la declaración de Sydney. ¿Y qué es la declaración de Sydney? Es una declaración, por supuesto, no es una regla, no es una ley, es digamos una, un llamado por los científicos forenses que estaban enojados, que nadie entendía lo que era la ciencia forense. Con esto pueden ustedes hacer lo que quieren. Vamos a explicarles para que no digan, nadie nos dijo, pues se los dijimos y lo escribimos. Y entonces esto es la declaración de Sydney, que es la ciencia forense, es una ciencia fundamentada en el estudio de los rastros y la palabra en inglés trace y tuve que estudiar muy bien español para saber cuál es la palabra correcta de trace, es rastro, un rastro, es un rastro. Rastro es un vestigio, es un residuo de la presencia o de una actividad, algo que sucedió en el pasado y deja rastros de lo que sucedió, ya sea por la presencia o por una actividad. Y cuando lo vemos es como decir, ah, muy bien, el Australopithecus o el primer Homo sapiens es inherente, tiene filogenética, lo tenemos en nuestro ADN, ¿verdad? Si no, no estaríamos aquí, correcto. Entonces, cuando vemos eso, fíjense, ¿quién me dice qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ven ahí? A ver, díganlo, grítenlo, que sea en español. Muy bien, bueno, se ve como un ave, ¿verdad? Quizás un animalillo aquí en medio y estas son aves predatorias y a mí me cuesta trabajo, pero tengo una hipótesis que puede explicar lo que vemos, ¿correcto? Yo sé, yo sí sé cuál es la historia real aquí, porque el caballero que tomó esta foto era amigo mío y y fue hace muchos años, Polán, y lo vio y cuando lo vio dijo, debo de tomar una foto porque vi exactamente qué fue y sé qué es y lo voy a compartir con mis amigos porque les gustan los rastros. ¿Qué era? Era un conejito pequeño
llegó una águila, díganle águila en español, no sabe cómo se dice en español águila, la agarró y como es un ave ya estaba volando un alerón, dos alerones y ¡fum! Voló el águila y se llevó el conejo. Sí, pero lo sé porque el señor que tomó la foto me lo dijo y únicamente podría inferir, solo me lo pude imaginar con esta explicación que no se oponía a lo que yo venía. Entonces estaba yo en lo correcto, ¿verdad? Y aquí otra foto. Tenemos muchos tribus aquí en México, pero en Canadá hay muchos pueblos, primeras naciones, así se llaman los pueblos indígenas, pero esto no es Canadá, esto es en el Sahara. En el Sahara también hay tribus nativas de África del Norte y hay 32 nombres a las distintas huellas que deja un camello, si va despacio, si va rápido, si va corriendo y se tiene que descifrar porque cada una tiene su nombre. Entonces tenemos acceso a este tipo de realidad a través de la observación de nuestra cultura y regresemos a la ciencia acá, a nuestros dispositivos técnicos tan precisos, acreditados, certificados. Muy bien, somos científicos. Y entonces acá me escucharon. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es lo primero? Acá a la izquierda. Perdón, alguien diga fuerte, grite, ¿qué es? ¿Una huella? Es un rastro, eso es un rastro. Ah, los agarré. Muy bien, esto de acá sí es una huella, ¿correctos? Entonces tenemos la determinación del conocimiento. Aquí está controlado, ¿verdad? Está controlado y esto es lo que se hace en la estación de policía cuando te toman las huellas, ¿no? Por algo y te aseguras y dices, a ver, lávese la mano primero y ya ponga aquí la huella, dices, chin, está sucio, a ver, se equivocó, de nuevo. Queremos tener la mejor reproducción posible de lo que queremos representar y adquirimos esta creencia en ese momento que esa reproducción está impresa, está perfecta, es la reproducción, es un identificador perfecto de lo que queremos representar. ¿Estamos bien? Esto es, ¿verdad? Y, y aquí, esto es una escena del crimen, vemos esto todo embarrado, todo sucio, porque el señor traía guantes, ¿verdad? Se le rompió el guante tantito, se vio su huella, agarra su saco, lo limpia, hasta lo chupa, lo limpia y dice, muy bien, ya quedó, ¿verdad? Pero no tenemos incertidumbre. Y por ejemplo, vi un póster que la incertidumbre es ontológica al rastro. Esto es una mierda, no es una huella, ¿verdad? Y por cierto, esta es la misma huella que estaba en la bolsa de plástico y esta es la que estaba en la estación de policía, de la misma persona. Y esto es un rastro. ¿Cuáles son los demás rastros que existen en este cromatógrafo y demás? Y después tenemos un experto que dice, ah, PIC 37 es distinto al PIC 36. Todo el mundo dice, ah, sí, es un experto y sabe mucho. Pero, ¿qué es este PIC? Es un número que no sabíamos, porque está aquí, ¿verdad? Y nadie sabe. Todo el mundo se hace esa pregunta, porque está lleno de incertidumbres. Entonces, primero les dije lo que es la declaración de cines, identificación, definir de qué es la ciencia forense y tenemos 5 principios, los voy a explicar y esto está en español, lo tradujeron y veamos los principios que indican los autores de la Declaración de Sydney. El primero dice que cualquier actividad deja rastros. Y esto es lo que yo les digo a mis estudiantes. Si usted no cree en los rastros, si usted no cree en la actividad o en la presencia que dejen rastros, vaya a otra clase. No escuche aquí, no se quede esta clase. Nosotros dejamos rastros de nuestra presencia. ¿Cuál va a ser el rastro que dejemos hoy de una forma tonta?
dejamos siempre las tarjetas de crédito, dejamos rastros en todos lados y no porque cometamos crímenes, no, simplemente porque realizamos actividades y tenemos presencia. La investigación de la escena es un esfuerzo científico y de diagnóstico. Y es científico, pero entonces, ¿dónde está el científico? ¿Dónde está la ciencia? Tres, la ciencia forense se basa en eh, no me acuerdo, está ahí en español, pero yo lo estudié en inglés, es que lo tradujeron. Muy bien, se basa en el conocimiento científico y se fundamenta en los casos. Es lo que les dije, es ciencia forense, es singular. Y la ciencia forense es la evaluación de los hallazgos en el contexto de la asimetría temporal. No podemos ir al pasado, excepto en la película Back to the Future. La ciencia forense, aquí, a ver, la ciencia forense se basa en las incertidumbres y cómo actúan una con otro. Nosotros únicamente vemos la incertidumbre del continuo, la incertidumbre cuando movemos todas nuestras porquerías y pensamos que no dejamos rastros. La ciencia forense también contribuye a muchas cosas multidimensionales. El ejemplo es de ayer, por ejemplo, acerca de la inseguridad alimentaria, ¿verdad? ¿O qué va a pasar ahí? O los efectos en la salud. Hay que identificar la información que nos dan los rastros, no siempre son crímenes. Eh, mucha gente ve rastros de policía, todos los miembros de las actividades de impartición de justicia y demás. Y también lo que expliqué es que los hallazgos no solo para la interpretación, sino que significa un problema. Los que entienden los científicos de todo esto. Y si los científicos no entienden el número que se utiliza, entonces hay que pensar que entienden los abogados, ¿verdad? El problema de esto en el mundo de cielos azules y elefantes rosas, que quiere decir que tenemos científicos y abogados que tenemos bajo control. La vida, ¿no? La vida no la controlamos, pero nuestra intención es reconstruir la vida. Entonces, para concluir, ¿qué es la ciencia forense? Tenemos ciencia fija, ciencia negra, ciencia oculta, pero a, al practicar la ciencia forense podemos obtener dinero por las subvenciones. Tenemos ciencias puras y aplicadas, las ciencias de la salud, las ciencias humanidades y muchas universidades que ofrecen maestrías o doctorados en ciencia forense. Si se encuentra una herramienta nueva, un algoritmo, ya ahora con la inteligencia artificial todo va a estar mejor. Y la criminalística en Norteamérica se han mejorado al utilizar algunas técnicas. Según una cita de hace 100 años, todo con dactiloscopia, la gestión de las escenas del crimen, si están superimpuestas y demás, ¿verdad? Muchas cosas. Y si pensamos un poquito más allá, ¿qué es el aspecto común de todo este problema, de todos los problemas? Los rastros. Y los rastros hacen que cambiemos la perspectiva. Eso es lo que quiero yo comunicarles, definir la ciencia de un rastro. Antes de esto es disciplinario, es sectorial. Tomamos el sector humanidades, el sector salud, las ciencias aplicadas y esto nos permite entender la ciencia del rastro, la rastreología, y se traduce en ciencia forense. ¿Y cuál es nuestra propuesta?
pues colocar a la iglesia, que se vuelve el rastro en el centro del pueblo, que se vuelve las ciencias, ¿no? Que sean los rastros, sean los pueblos y los edificios de los pueblos, las distintas disciplinas científicas y humanistas. Y finalmente el rastro, tenemos aquí un lado el rastro, por acá las pruebas o las evidencias, y estamos de suerte porque le llamamos a todos, en inglés se le dice todo esto es lo mismo, es evidencia, ¿verdad? No lo busquen mucho, no traten de diferenciar ni entender, todo es evidencia. Pero como les expliqué, las pruebas pertenecen a los jueces, los rastros a los investigadores y el significado de rastro a prueba es lo que le pedimos a los científicos forenses que interpreten, porque creemos que en base a esto se tomarán buenas decisiones. ¿Y dónde se encuentran las incertidumbres? Como les expliqué, están fuera de control en la generación del rastro, en la ontología del rastro, en la escena del crimen. Ahí están las incertidumbres y en cualquier sistema multidinámico, con el principio de la multidinámica, jamás se hace lenta la entropía. En un sistema tenemos la propagación de incertidumbre hasta llegar a la incertidumbre y qué es lo que entiende el juez que le están diciendo, y esta incertidumbre fuera de control llega allá a una incertidumbre fuera de control científico, porque también hay control de procedimientos, ¿verdad? Pero no hay control científico, pero y tenemos aquí en medio lo que se llaman incertidumbres controladas porque estamos certificados, acreditados y demás. No está tan claro, no está tan claro, por eso está aquí en interrogación. Y debemos crear la semiótica forense que nos permita entender nuestro propio significado del rastro, prueba, evidencia y qué significa. Hay muchas aplicaciones, sí hay aplicaciones. La primera está en el programa de donde yo vengo. Actualmente tenemos este curso en Quebec. Los estudiantes del primer año desarrollan la habilidad en las concentraciones de rastros. Las primeras clases me dicen, profesor, yo soy estudiante de química. No, no quiero a nadie que sea químico. Yo quiero que sea estudiante de rastros y rastros químicos. La palabra clave es rastros. Después los demás son adjetivos, ¿verdad? Si trabajas, puedes trabajar en la química, en la física, en el área digital, pero hay que entender ante qué nos enfrentamos. Y también tenemos doctorado, maestría forense y doctorado en la ciencia forense. Estamos trabajando en eso. La ciencia y el doctorado, la maestría y el doctorado son grupos pequeños, se refieren a las técnicas instrumentales, analíticas, y nos estamos enfocando en la interpretación, en la inferencia, qué tipo de modelo semiótico, probabilítico o demás se puede utilizar para entender a qué nos dedicamos. Otras aplicaciones, aún en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, son mis amigos, no crean que me caen mal, bueno, son medio raros, pero son mis amigos. En Estados Unidos hay aplicaciones, hay una experta, es mi amiga, es relevante porque indica que la declaración de Sydney nos permite entender mi trabajo. En Australia, la policía adoptó la declaración de Sydney para remarcar su laboratorio en unidades de investigación en África. África ya lleva 2 años con una asociación nueva, la Academia de Ciencia Forense Africana. Pueden buscarla en la
red, en internet, y en la página principal pueden ver nuestra formato para construir todo lo que representa esta academia es la declaración de Sydney y las académicas, por supuesto, en la esfera de la defensa. Tenemos aquí la ciencia forense. ¿Y qué pasa con la esfera de habla hispana, verdad? Qué afortunados, porque esta esfera está firmada por la doctora García Castillo, es la jefa, ¿verdad? Ella escribió y que así tiene un programa de investigación basado en la Declaración de Sydney, ¿correcto? Ustedes son los primeros en el mundo de habla hispana en hacerlo y aquí seguramente reconocerán algunos nombres. Está traducido en español, no sé en dónde, pero sí está traducido en español. Y finalmente, los futuros investigadores científicos de México, y sí saben a qué me refiero, ¿verdad? Investigadores científicos, no solo científicos ofreciendo su experiencia a los jueces, sino criminalistas, investigadores científicos. Ustedes están en el futuro de México o de muchos otros países. Y muchas gracias por su atención y si tienen preguntas se las podemos hacer, háganselas en español y se las traducimos al profesor al inglés. Y ahí dice, está escrito en español, creo. Gracias, Giro. Preguntas, una cerveza, pero les quiero agradecer mucho porque a lo mejor hay errores en la traducción porque utilicé Google Translate. Gracias. It's almost time for lunch, so we'll assign time only for 2 questions. Can you hear me, Professor? Okay, super. Well, apparently there are no questions, so thank you, Frank, for your presentation, and you're our hero today. A round of applause for you. Thank you.